Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a nuestra comunidad cristiana, a este espacio que fue creado para ti, a Life of Español. Amigos, yo soy Paul Cabral y estoy ahora mismo en Hiroshima, Japón, conectado a ti no importa dónde estés. Bienvenido. Nosotros tenemos un mensaje preparado para ti, pero primero vamos a tener una alabanza. La alabanza va a estar en inglés y luego voy a estar compartiendo la palabra de Dios contigo en español. Así que alabemos juntos y luego recibamos la palabra de Dios juntos también. Te veo enseguida. The young and old will dream as you pour out your spirit. Your word will always speak, lighting the path before us. Giver of life, you are with me, Jesus, light of all the world. I'm gonna lift my praise to you forever. I'm gonna sing this song coming from my soul. I wanna give my heart to you, the Lord of all. You take away our pain. You are our hope, our Savior. All fear is swept away. In you we find our shelter. Giver of life, you are with me, Jesus, light of all the world. I'm gonna lift my praise to you forever. I'm gonna sing this song coming from my soul. I wanna give my heart to you, the Lord of all. Your word within, you are filling me with hope, never ending. Your promise unshakable. God, help me live this life for you and know you more. Dawn is breaking, our hearts awaken. Let hope arise, now come alive. The sound of heaven, I feel it beating. My spirit cries, come breathe inside. Now I'm praising, the chains are falling. You give new life, I am revived. The darkness fading, your fire burning. You are my light, Jesus. I'm gonna lift my praise to you forever. I'm gonna sing this song coming from my soul. I wanna give my heart to you, the Lord of all. Your word within, you are filling me with hope, never ending. Your promise unshakable. God, help me live this life for you and know you more.
Hola de nuevo, ¿cómo estás? Qué bueno que tú estás aquí con nosotros, que tú estás aquí en nuestra transmisión de Lifehouse Español hoy. Yo soy Paul Cabral y estoy en Hiroshima, estoy en Japón y tenemos personas que se conectan a nuestro mensaje de varias regiones del mundo. Así que envíanos un mensaje, ya sea si estás en Facebook, estás en YouTube o en alguna otra plataforma. Simplemente envíanos desde dónde estás viendo, así podemos conectarnos contigo y podemos también saludarte. Amigos, en estas semanas tenemos un tema acerca de cómo es tan bueno estar llenos de eso que es importante en nuestras vidas. En este caso sería estar llenos del Espíritu Santo, estar llenos de la presencia de Dios. Y me gustaría compartir contigo acerca de cómo la Biblia es tan increíble. La Biblia tiene tanto poder y me gustaría compartir el título del mensaje de hoy que dice: la Biblia llena del aliento de vida de Dios. Si tú te pones a pensar en una Biblia, ¿qué te viene a la mente? En sí, les muestro cómo es mi Biblia. En sí, mi Biblia es este pequeño libro que pueden ver aquí. En sí, capaz se preguntan ¿por qué es tan gruesa? Bueno, es bastante gruesa, primero que nada, porque es la Biblia completa, pero también es porque son dos Biblias. Está la Biblia en inglés y luego está la Biblia en español. Entonces, en sí es como tener dos Biblias, dos versiones, dos idiomas de la misma Biblia en un libro. Recuerdo que compré esta Biblia cuando estaba tratando de aprender más inglés. Y en sí me gusta bastante este formato. Pero muchas veces, si es que estoy no estoy en casa, simplemente leo la Biblia con mi teléfono celular. Capaz tengo la aplicación instalada, entonces simplemente puedo elegir la versión que quiero leer e incluso puedo escuchar la Biblia si estoy capaz en el tren o estoy moviéndome. En sí es tan increíble como tenemos tanto acceso a varias versiones y varios formatos de la Biblia en estos días, ¿verdad? Pero esto no siempre fue así. Y me gustaría comentarte un poco más acerca de qué es la Biblia y acerca de cómo empezó. Y no sé si es que tú sabías, pero el formato en el que empezó la Biblia es el formato en el que muchos de los escritos antiguos estaban, que era en pergaminos. Para darte simplemente una idea de lo que es un pergamino, en sí es un pedazo de papel que estaba enrollado donde personas escribían y de esa forma ellos podían recordar y podían tener una especie de como registro de lo que sucedía y también de las historias. Y esos pergaminos, esas historias, se también replicaban, entonces otras personas podían leer. Y así es como la Biblia, que por cierto, ¿sabes qué significa la Biblia? ¿Sabes cuál es el significado? La Biblia simplemente significa libro. En sí, ¿la Biblia qué es? Es un compendio, es un grupo de libros que están unidos. Y en sí, cuando hablamos de la Biblia al comienzo de la historia, cuando recién estaba empezando en este libro, estamos hablando del Antiguo Testamento, que en sí eran 39 manuscritos. Eran 39, imagínate, como rollos de papel, que en esos rollos de papel estaba narrada la historia de, así como sabemos, está Génesis, está Éxodo, en sí, cómo empieza la Biblia y cómo va narrando la historia de también de lo que iba sucediendo en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Y en sí, imagínate de estar en un formato no tan práctico, porque imagínate ahora, hoy en día, si es que tú tienes un pergamino y tienes que sacarlo como para leer cada vez que quieres leer algo, no es tan práctico, ¿verdad? En sí, gracias a Dios, la tecnología fue avanzando y ahora tenemos
tantas otras opciones. Y el concepto de Biblia, así como nosotros capaz lo conozcamos más comúnmente como un libro, esto empezó en Alemania, en sí, en una imprenta llamada Gutenberg en el siglo XIV. Y desde ese entonces tenemos la Biblia en un formato de libro. En sí, eso ayudó a que sea mucho más fácil, que se pueda también traducir en otros idiomas, así como ahora tenemos la Biblia también en español, tenemos también en japonés. Voy a comentarte un poco más acerca de eso también enseguida. Pero sí, vayamos primero a una historia que está en Lucas 4, 14 al 21, y me gustaría leer un poco acerca de lo que estaba pasando aquí. Jesús fue a esta ciudad llamada Galilea. Él acababa de ser bautizado, en sí, él acababa de ser bautizado por Juan el Bautista. Te invito, si quieres leer unos versículos anteriores, así también puedes entender un poco más el contexto. Pero sí, Jesús va a Galilea por el Espíritu, y ahí él estaba enseñando en las sinagogas. ¿Qué son las sinagogas? Son simplemente lugares de reunión donde las personas se iban y se conectaban con otras personas, y al mismo tiempo también podían aprender, podían estudiar, podían debatir. Así fue como Jesús, él iba a las sinagogas como era de costumbre los sábados, porque Jesús fue una persona judía, y estamos hablando de un ambiente judío. Entonces él iba a estos lugares de reunión los sábados, y muchas personas le admiraban por el conocimiento que él tenía. Y ahí, en ese momento, cuando él estaba en esta sinagoga, le pasan un pergamino como para que él lea, porque en sí tenían la costumbre de leer pergaminos y también escuchar y debatir acerca de la palabra de Dios. Y en ese momento Jesús agarra y lee este pergamino, que en sí me gustaría ahora mismo leerte a ti, que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado para que yo anuncie las buenas nuevas, las buenas noticias a los pobres, para que venga a sanar, para que venga a amar, para que venga a simplemente compartir las buenas noticias. Y en ese momento, mientras Jesús leía, las personas a su alrededor sintieron algo distinto. En sí, esa era una historia que, por cierto, está en Isaías 61. Te invito, tú puedes leerlo. En sí, es una historia muy famosa, es un pasaje bastante famoso, como Jesús estaba leyendo en ese momento. Él estaba lleno del Espíritu Santo, y las personas a su alrededor simplemente se maravillaron. Y ahí Jesús simplemente volvió a cerrar delicadamente el pergamino. Así como te dije, era un papel capaz bastante delicado. Lo entregó de nuevo a la persona a cargo, y ahí dijo: hoy se cumple esta promesa, hoy se cumple esta escritura en la presencia de ustedes. Y ahí todos estaban maravillados, porque pudieron entender de que ahí, en ese momento, Jesús era el que estaba cumpliendo esa promesa. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿verdad? En sí, es increíble cómo la Biblia apunta a Jesús, apunta a este Mesías que iba a venir, que iba a darnos esta esperanza de vida a ti y a mí. Y en sí me gustaría simplemente compartir un punto para seguir entendiendo más este tema, y es acerca de cómo nosotros podemos confiar en la palabra de Dios. Capaz tú dices: bueno, este es un libro bastante antiguo, estamos hablando de como 2000 años. ¿Cómo puedo saber que este libro es realmente certero o no? En sí, me gustaría primero compartir un versículo que está en Jeremías 1:12, que dice: yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Y te puedo decir que te puedo decir que Dios estuvo guiando su palabra durante todo este tiempo. Y al mismo tiempo me gustaría hablarte acerca de cómo hay algo a lo que llamamos concordancia, donde nosotros podemos comparar
distintos escritos y ver cuán certero es el escrito. Tenemos que considerar que en ese entonces no habían muchos registros de todo lo que sucedía. ¿Por qué? Porque en sí todo debía ser escrito a mano y al mismo tiempo debía ser como transferido. O sea, hoy en día es tan fácil, podemos tener información en un en un USB, o podemos capaz simplemente tener en la nube. En sí es todo mucho más fácil de guardar, pero en ese entonces si tenías que guardar en estos rollos, es como que eso era mucho más propenso a que tenga algún tipo de simplemente se dañe por agua o se dañe por algún otro motivo, ¿verdad? Pero a pesar de eso, les quiero comentar que en sí nosotros tenemos como 5.000 registros, tenemos como 5.000 escritos griegos de la Biblia. Y esos escritos se encontraron dispersos por varias regiones del mundo, por en sí Turquía, también Israel y varios otros países en varias también épocas. Y al comparar estos escritos, podemos ver cómo en sí es tan preciso que llega al porcentaje de 99.5% de certeza. ¡Qué increíble! Si te pones a pensar, escritos tan antiguos, al comparar con otras versiones de en sí otras personas de otras épocas, en sí este escrito no cambió. Por eso no importa en sí la versión, no importa en sí ahora mismo el idioma en el que tú leas, te puedo decir que tu Biblia es así de certera como así ha sido escrita casi 2000 años atrás. ¡Qué increíble!, ¿verdad? Y al mismo tiempo me gustaría comentarte un poco más acerca de este estudio que se hizo. Nosotros en la iglesia tenemos un pequeño, digámosle un grupo al que nosotros llamamos Alfa, donde vemos unos videos de unos jóvenes que van recorriendo el mundo y van haciendo preguntas a varias personas. Es bastante interesante en sí. Te invito, si tú quieres simplemente preguntarte esas preguntas más interesantes acerca de por qué estamos en esta tierra, o al mismo tiempo por qué algunas veces, o sea, por qué es bueno orar. En sí te invito a que tú puedas unirte a Alfa. Si quieres saber más al respecto, simplemente envíanos un mensaje y te podemos guiar. Y en este estudio ellos comparan otros escritos que son considerados bastante certeros, pero tienen muchas menos copias como para poder comparar. Pero en el caso de la Biblia en sí tenemos bastantes copias. Por eso incluso personas que están no tan seguras de cuán veraz, de cuán real en sí son estos escritos, dicen que la Biblia tiene un porcentaje de veracidad del 99%. Y en sí, simplemente me gustaría que pongas esto en perspectiva. En ese entonces no había el autocorrector como tenemos ahora mismo cuando escribimos cosas en la computadora, ¿verdad? Si tú te pones a pensar, o sea, ahora mismo en tu teléfono o en tu computadora, si es que escribimos algo mal, es como que podemos corregir más rápidamente. Pero según los estudios que se hicieron de estos manuscritos, ese 0.5% o ese 1% de diferencia que capaz haya, como para llegar al 100%, no está relacionado a capaz el mensaje de la Biblia. Es más que nada estos pequeños errores de ortografía o de caligrafía que algunas veces cuesta traducir, porque estamos hablando de escritos hechos a mano, ¿verdad? Por eso sí, te digo, la Biblia no ha cambiado. La Biblia sigue teniendo el mismo valor y el mismo mensaje de redención y de amor que Dios quiere compartir contigo hoy. No importa el formato en el que tú la leas. Y me gustaría también compartir cómo, en sí, como habíamos visto en esta historia, Jesús también leía la Biblia. Jesús también meditaba en la Biblia. Por eso te puedo decir que en sí la Biblia es algo en lo que nosotros podemos confiar.
El segundo punto que quiero compartir contigo es acerca de cómo la Biblia es algo sobrenatural. Durante el transcurso de la historia humana, la Biblia en muchas épocas fue destruida. En algunas épocas en sí muchas Biblias fueron quemadas, o en sí en algunas regiones fue eso de cierta forma limitado. Por ejemplo, en Japón, la primera vez que llegó una Biblia a Japón fue aproximadamente en 1549, no aproximadamente, exactamente en 1549, con un misionero llamado Francis Xavier, que llegó a Kagoshima, llegó al sur de Japón, y con la ayuda de un japonés en sí se tradujo la Biblia por primera vez al japonés en 1549. En sí, capaz en español, no estoy seguro, pero capaz incluso más tiempo. Recuerdo de pequeño, teníamos en mi casa una Biblia, una versión más antigua, la Reina Valera, me imagino que capaz conoces. En sí, no importa la versión, lo que estoy tratando de comentarte aquí es cómo en sí esta Biblia llegó a Japón en esa época, y en sí las primeras personas que leyeron la Biblia pudieron recibir realmente este mensaje de paz, este mensaje de amor. Y en esa época un gran porcentaje de los japoneses recibieron a Jesús. Estamos hablando algo más del como 15 al 20% de la población de Japón recibió el cristianismo en ese entonces. Y tenemos que considerar que ahora mismo ese porcentaje es mucho menor porque hubo una gran persecución, y en ese momento también las personas ya no podían tener acceso a la Biblia. Pero yo te digo que yo sé que este mensaje, que esta Biblia va a seguir llegando en los corazones de las personas y va a seguir transformando la vida de las personas, y su poder y a través del Espíritu Santo va a seguir simplemente guiando y renovando nuestras mentes, tanto aquí como en Japón, como en el país en el que tú estás. Capaz si tú estás en México, si estás en algún otro país de Latinoamérica, si estás capaz en algún otro país, ya sea de África o de Oceanía, no importa dónde estés, la Biblia, la palabra de Dios va a llegar en tu región y va a seguir transformando los corazones de las personas a tu alrededor. En sí, al mismo tiempo me gustaría compartir un versículo más que está en Hebreos 4:2, que dice: la palabra de Dios es en sí viva y poderosa, penetra bien profundamente en nuestros corazones, y en sí simplemente nos guía hacia eso que Dios quiere para nosotros. Por eso te invito a que tú también puedas recibir la palabra de Dios, que tú también puedas recibir la presencia de Dios. Amigos, me gustaría comentarles cómo en la iglesia nosotros tenemos algo que llamamos journaling. En sí, capaz tú dices, bueno, estás hablando en español, pero usas esta palabra en inglés. ¿Qué es journaling? Bueno, en sí también podría ser traducida como diario, como en sí una especie de tiempo en el que tú simplemente pasas con Dios leyendo su palabra y anotando lo que Él te está diciendo. En sí es tan poderoso poder pasar, aunque sea unos minutos en la presencia de Dios, leyendo estos escritos que fueron inspirados por Dios. En sí, capaz tú dices, bueno, pero ¿dónde puedo empezar a leer? No sé qué leer. Te invito a que empieces a leer partes del Nuevo Testamento, empieces a leer acerca de la vida de Jesús, o capaz empieces con también los Salmos, los Proverbios. Así puedes ver un poco más acerca del carácter de Dios. Y al mismo tiempo, unos minutos en la presencia de Dios van a ir transformando tu vida y van a ayudarte a ver las cosas con la perspectiva de Dios, con la perspectiva del amor que Dios te quiere dar hoy. Y me gustaría compartir contigo cómo en sí yo, simplemente un poco acerca de mi historia. Yo desde pequeño soy cristiano y en sí crecí en un ambiente cristiano, pero no tenía la costumbre de leer la Biblia regularmente. En sí, no sé si es que también tú estás o estuviste en una situación similar. En Paraguay, yo soy originalmente de Paraguay,
muchas personas se consideran cristianos, muchas personas se consideran de alguna denominación cristiana, pero al mismo tiempo yo no tenía esa conexión diaria a Dios. Y recuerdo que cuando viajé, cuando fui al extranjero por primera vez por mi cuenta, en ese momento fue cuando yo estaba en la secundaria. Tuve la oportunidad de ir a Alemania con una beca. Y en ese momento yo, como estaba solo por mi cuenta, en este ambiente con muchos extranjeros y cada persona estaba representando su país, estaba representando su cultura, yo recuerdo que estaba con esas ganas y con esa necesidad de estar conectado a Dios. Así fue como yo pasaba tiempo en oración, pasaba tiempo en la palabra de Dios. Y recuerdo que en ese momento sucedió algo increíble. Recuerdo que estábamos todos en una piscina y una persona de Turquía estuvo tratando de sumergirse y en un momento le faltó aire y estaba a punto de ahogarse, al punto que en sí ya no tenía oxígeno y esta persona en sí de emergencia se le tuvo que sacar de la piscina. Y incluso se sintió como estar en una película, porque yo estaba ahí, tenía como 17 años y en ese entonces un helicóptero vino como para buscarla a él, para llevarle lo más rápido posible al hospital. ¡Wow! En sí fue algo tan increíble y recuerdo que en ese momento yo simplemente decidí orar. Yo en ese momento dije, bueno, ahora aquí oremos. Y había bastante conmoción en el ambiente, todas las personas estaban agitadas, no sabía qué iba a pasar. En ese momento yo oré a Dios y en sí me conecté de nuevo a Él. Y les digo, por la gracia de Dios, esta persona fue totalmente sana. O sea, por más de que estuvo varios minutos sin respirar, luego nosotros pudimos recibir información del hospital que no le sucedió nada, que en sí él estaba sano, que en sí gracias a Dios él fue protegido por Dios. Y así mismo yo te digo, en sí esa conexión diaria es tan importante, porque en sí simplemente hay muchas cosas que suceden en nuestra vida y Dios quiere ser parte de todo eso. En sí, en este caso pasó algo realmente sobrenatural, en sí, en el que yo creo que Dios estuvo ahí en la presencia de nosotros, estuvo ahí guiando esa situación. Y al mismo tiempo, no importa la situación en la que tú estés, si tú puedes recibir ese amor de Dios, Él también quiere estar ahí en cualquier situación en la que tú estés. Él también quiere estar ahí, ya sea en una situación que parezca imposible como esta, alguien que parece que está a punto de perder su vida, o en algo que capaz parece más simple y más mundano. Él quiere estar en todo. Él quiere estar en cada pequeño momento de tu vida. Y tú puedes hacerlo hoy. Tú puedes hoy tomar esa decisión de caminar con Jesús. Me gustaría en este momento simplemente recomendarte y que te pongas a pensar, ¿cuándo fue la última vez que tú has leído tu Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que tú has pasado unos minutos conectado a Dios, leyendo, orando, estando en la presencia de Dios? Te invito a que tú puedas de nuevo conectarte a Él. En sí no te digo esto como para que te sientas mal y digas, oh, en sí no soy bueno. No, al contrario, simplemente te digo, Jesús está con los brazos abiertos y te dice, ven aquí y simplemente caminemos juntos y disfrutemos de este camino que yo ya marqué para ti. Por eso te invito a que en sí simplemente leas de nuevo tu Biblia, pases unos minutos, disfrutes de la presencia de Dios, que Él quiere hacer cosas sobrenaturales en tu vida. Él quiere que tú seas un canal de bendición para las personas a tu alrededor. Me gustaría orar en este momento. Oremos. Padre eterno que estás en el cielo, gracias, porque en sí tú estás aquí con nosotros y tú nos has regalado este libro increíble al que llamamos Biblia, en donde nosotros podemos estar conectados a ti, podemos recibir tu dirección, podemos recibir tu sabiduría y podemos recibir tu amor. Te pido, Señor, que por favor nos ayudes a estar conectados a ti diariamente, así simplemente podemos entender mejor de tu carácter, podemos entender mejor de tu amor. Gracias, Jesús.
También me gustaría orar por un grupo más de personas. Capaz tú en sí, en un momento te llamaste cristiano, en algún momento tú dijiste, bueno, yo capaz soy de una familia cristiana, o capaz simplemente dijiste, esto de ser cristiano no es para mí, y simplemente buscaste tu propio camino. Y me gustaría decirte, no importa en el paso en el que estés en tu vida, no importa en sí lo que haya sucedido, quiero decirte que el amor de Dios no ha cambiado. La forma en la que Dios te ve no ha cambiado, y Él te recibe hoy con los brazos abiertos. Él te dice, ven aquí, recibe mi amor, recibe mi presencia, recibe mi Espíritu Santo, porque Él solamente quiere darte lo mejor. Él quiere darte esa paz que estás buscando en algún otro lugar que nada puede llenar. Te digo, solamente Jesús lo puede llenar, y tú puedes conectarte a Él a través de su palabra, a través de simplemente leyendo las promesas que Él ya te ha dado a ti. Y me gustaría invitarte, si tú capaz no entiendes totalmente cómo sería todo esto, pero quieres empezar este camino, si tú quieres simplemente empezar a confiar en Dios y decir, bueno, Jesús, realmente no entiendo todo, pero quiero empezar a confiar de nuevo, o quiero empezar a confiar por primera vez, y quiero empezar a conectarme y leer tu palabra y simplemente meditar en tu amor, te invito, tú puedes tomar esa decisión ahora. Voy a contar hasta 3 y tú puedes tomar la decisión. Cuando diga 3, simplemente voy a decir ahora, y en ese momento tú puedes recibir el Espíritu Santo en tu vida. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Empiezo a contar. 1, 2, 3. Ahora recibe a Jesús. Amén. Me gustaría orar por ti en este momento. Jesús, gracias. Gracias porque en sí aquí estas personas que están conectadas online pueden recibir tu presencia, pueden recibir tu amor y tu palabra, Señor. Te pido que por favor los guíes, los llenes de tu paz, les llenes de tu Santo Espíritu en este momento, y les ayudes a simplemente entender el amor que tú tienes hacia ellos. Gracias, Jesús. Amén. Y a ti que estás ahí online, que acabas de tomar esta decisión o que estás conectado durante esta transmisión, te invito. Ahora vamos a tener un estudio bíblico. Si estás viendo esto en vivo, simplemente apenas termine la transmisión, vas a ver un link en pantalla, o vas a ver un código QR. Simplemente sigue ese link o ese código y conéctate con nosotros. Vamos a tener un estudio bíblico. Nos encantaría saludarte. Va a ser totalmente en español. Y también tenemos un intercambio de idiomas cada 2 semanas, los sábados. Y también está Alfa, donde tú puedes aprender más acerca de estas grandes preguntas que muchas veces no nos preguntamos, pero que es bueno ponernos a pensar. Amigos, gracias por estar conectados a esta transmisión hoy. En sí, si quieren recibir más mensajes de motivación, los invito a que se también conecten a nosotros con nuestra cuenta de Instagram, Life of Español, o también estamos en TikTok, también estamos en Facebook. Así simplemente podemos estar conectados. Que tengan una excelente tarde o mañana. Los veo ya sea en el estudio bíblico o la próxima semana. Hasta pronto, amigos. Bendiciones.